su Biblia en el libro de Primera de Reyes. Esta palabra la he predicado, pero lo bueno es que no es un cuento más, una historia más. Cada vez que se predica, si prediquemos la misma palabra 10 veces, de las 10 veces que prediquemos, Dios nos hablará de diferentes maneras. Libro de Primera de Reyes 19, versículo 4. Tenga cuidado con lo que hacemos, iglesia, con el cansancio. ¿Qué pasa cuando hay cansancio? Y lo vamos a ver en este ejemplo en Elías. Libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Si lo halló, dígame. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos. Como bien le dije, mis hermanos, esta palabra ya la he predicado alguna vez, pero algo que quiero destacar en esto que hemos leído y quiero compartirles es que todos conocemos la historia que hemos leído en este capítulo 19. La historia de Elías. Elías en este capítulo lucha con un espíritu jezabélico. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con Elías? Elías estaba hasta este capítulo 19 en su mejor momento. Él había luchado y todos conocemos la historia. Acab se casa con esta bruja del momento, que en esa época era la bruja más prominente, porque Jezabel representaba eso y estaba en contra de Dios. Se casa con Acab y todos conocemos lo que pasa. Empieza a levantar altares para que adoraran y empieza a matar uno a todos los sacerdotes de Dios. Entonces dice la misma en la historia. ¿Y por qué llegamos a Elías? Porque en esa historia habla que Elías y Jezabel habían llegado a un acuerdo, y era que aquel que hiciera descender fuego del cielo tenía el derecho de matar al otro. Todos conocemos y vemos que Jezabel empieza a traer a todos los brujos y empieza a invocar a sus dioses y no pasa nada, pero cuando Elías se levanta y Elías clama a Dios con un corazón genuino, con un corazón profundo, dice la palabra que fuego cae del cielo, ahí en el altar, ahí donde estaban. Entonces Elías mandó a matar a todos los brujos de Jezabel. Pero ¿qué pasa aquí? Luego Jezabel se convierte esto en algo tremendo, porque al ser derrotada, Jezabel no se queda con la derrota. Algo drenó en Elías, algo lo quebró. Si Elías había ganado, hermano, basta una palabra para que quiebre la vida de un ser humano, porque eso le pasó a Elías. Elías había derrotado a todos los brujos, había derrotado a todo lo que se habían levantado en ese momento. Pero Jezabel le dijo algo que hirió su vida, que quebró su corazón. Y es que en menos de un día ella lo iba a matar. ¿Y por qué esa palabra drenó a Elías? Primero porque sabía que Jezabel tenía la autoridad y el poder para hacerlo. Porque estaba casada con un rey y tenía todas las armas, tenía todo a su favor para poder derrotar a Elías. Él tenía miedo y el miedo se apoderó de él. Pero ¿qué decimos? ¿Por qué llegamos al verso 4 de este capítulo 19? A veces, iglesia, bien medito en esta palabra. Elías estaba en su mejor momento, Elías había derrotado y una palabra vino a Elías. Pero Elías estaba cansado. Por eso yo le digo, tenga cuidado cuando usted se cansa. Porque el cansancio provoca que abortemos todo lo que Dios nos da. Cuando un hijo y una hija de Dios está cansado o está cansada, lo primero que va a pasar es que el diablo va a sembrar pensamientos en nuestra vida. Y va a pasar lo que le pasó a Esaú. Esaú estaba cansado y Jacob aprovechó el cansancio de su hermano para robarle su primogenitura. Cuando nosotros nos cansamos porque venimos a Dios y servimos, pero somos seres humanos, nos cansamos.
Por eso la Biblia en el libro de Mateo dice: vengan a mí los cargados, trabajados, afligidos, cansados, que yo los voy a hacer descansar. Hay que poner nuestro cansancio, nuestra fatiga, nuestra carga en Dios. Porque si nosotros no dejamos estar y dejamos que el cansancio avance en nuestra vida, el diablo aprovechará cada minuto de nuestro cansancio para drenar nuestra vida. Como bien decía aquí, Elías estuvo cansado, Elías estuvo fatigado y el diablo ahí aprovechó, Jezabel aprovechó. Y le lanzó una palabra que vino con un espíritu jezabélico y eso drenó su vida. Por eso algo que medito en este lugar y en esta palabra, la Biblia nos habla que nuestra boca tiene el poder, que la vida y la muerte se encuentra en el poder de la palabra, en el poder de la boca. Entonces, a veces, como bien medito aquí, hay palabras que drenan nuestra vida. Ten cuidado a quien tú le prestas tus oídos, porque no todos los oídos son y provienen, hermanos, como yo siempre medito en la misma. No todos pueden aconsejarnos bien. Ten cuidado a quien tú le prestas tu oído, porque si esa persona no tiene a Dios, nada bueno tiene que decirte. Si esa persona no tiene a Dios, hermano, no, así tenga la intención, no te podrá ayudar. Porque la única ayuda y el único que puede realmente darnos un buen consejo, darnos restauración, darnos paz en medio de tormentas, es Dios. Por eso bien medito aquí en esto que hablaba de Elías. Cuando estemos cansados, dejemos de decir quiero dejarlo todo, quiero abandonar todo. Ven a Dios y yo te puedo asegurar que Dios va a restaurar tu mente, Dios va a restaurar tu corazón. Hermano, en todos estos años que he estado aquí en este lugar, en pocos años, porque no todos estos años que soy una evangélica, fui entregada completamente a Dios. A los 23 años Dios me levantó de pastora. Fue un periodo corto el que yo tuve el encuentro con Dios, porque Dios de la nada, de un día a otro, Él me levantó, algo se desprendió de mis ojos, que no quise abandonar a Dios, no quise alejarme de Él. Pero ¿qué quiero decir con esto? Yo le puedo asegurar que todas las cosas, los pensamientos, todo lo que el diablo siembra en nuestra mente, se va cuando doblamos nuestras rodillas a Él, cuando acudimos a Él. Cuando vengo a Él, hermano, por eso yo medito y aconsejo cada vez que viene alguien a pedirme un consejo a mí, sea matrimonial, sea algo que afecte su vida y que me diga a mí, ¿qué debo hacer? Ya no doy más, yo le digo, ore, venga a la iglesia, busque de Dios, llénese de Dios. Cuando se llena de Dios, Dios aclara la mente, aclara el corazón y tienes nuevos pensamientos y comienzas a tomar buenas decisiones en tu vida. Y se lo digo por experiencia, porque eso hizo Dios conmigo. Dios quiere, cuando Dios nos cambia, ¿sabe lo que Él cambia? Él cambia primero la mente. Él cambia primero nuestros pensamientos. Por eso yo medito, el profeta Elías estaba cansado. Y así como debemos de tener cuidado a quién nosotros prestamos el oído, ten cuidado en lo que tú hablas. Porque tú tienes aquí el poder para atar o desatar. Tienes el poder para empobrecerte o enriquecerte. Tienes el poder para bendecirte o maldecirte. Tienes el poder para dar vida o para dar muerte. Y lo dice la palabra. Y no significa que vamos a tener problemas. Va a haber momentos de enojo, va a haber momentos donde nuestra negatividad de alguna manera va a sobresalir en nuestra vida. Pero un hombre y una mujer de fe, a pesar de que venga lo negativo, a pesar de que venga el diablo, siempre va a estar confiado en Él. Hay una paz y una seguridad que en medio de las tormentas Dios nos dice, calma, tranquilos, que yo estoy. Satanás sabe cuando estamos cansados. Por eso, iglesia, no es que viene el diablo, porque imagínense, cuando estamos bien, el diablo no se puede ni acercar, porque ve un hombre y una mujer con fuego de Dios, con espíritu de Dios. Pero Él va a aprovechar que tú te canses de orar, te canses de leer la Biblia, te canses de congregar. Cuando, hermanos, dejamos de hacer estas tres cosas, que son tres complementos muy importantes para nosotros, los cristianos, cuando nos desenfocamos en alguna área de estas tres cosas que yo le nombraba, el diablo va a aprovechar. Porque un hombre y una mujer de Dios no puede vivir sin oración. Un hombre y una mujer de Dios no puede vivir sin la palabra de Dios. Un hombre y una mujer de Dios no puede vivir sin estar en la iglesia, sin estar en la presencia de Dios.
Entonces, a veces, y yo una vez, en una oportunidad, hace unos años, yo le aconsejaba a una persona que me dijo que estaba mal, que todo estaba negativo en su vida, que toda la culpa la tiene la iglesia y que todo estaba mal en su vida. ¿Sabe lo que yo le dije? Que el problema no era la iglesia, que no era el vecino, que no era el de afuera, ni era su familia. ¿Sabe quién era? El problema quizás es uno. ¿Por qué es uno? Porque a veces cuando uno está en oración, está bien con Dios, hermano, es imposible que tú veas errores alrededor tuyo. Porque Dios te aclara la mente, tú no estás pendiente de lo que pasa a tu alrededor, porque tú te concentras en tu propósito, tú te concentras en tu llamado. Entonces cuando, hermanos, y esto se lo digo porque somos humanos y nos pasa y nos puede pasar a todos aquí, cuando quizás venga a tu mente pensamientos de que ya no estás cansada, estás cansado, que ya quieres dejar todo por Dios, que ya no quieres seguir más caminando. Hoy Dios nos dice en tu palabra, a través de lo que hemos leído, no hay que abandonar, iglesia, hay que seguir caminando, porque el recorrido, de hecho, se lo dijo a Elías, un ángel, en el verso 7. El ángel volvió, dijo por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino resta. Hermanos, Dios todavía no sabemos cuándo va a venir, pero mientras eso ocurre, sea el tiempo de Dios perfecto, cuando eso ocurra, nosotros mientras tanto tenemos que venir a Dios. Tenemos que estar firmes, tenemos que buscar de Él. Cuando no hay fuerzas, cuando estemos cansados, no acudas a la persona incorrecta, acuda a Dios. Dios tiene la solución a tu vida. La solución está en Dios. De hecho, la solución está en la oración. Me costó comprender eso, pero es real. Porque lo que no puede resolver el hombre, lo puede resolver Dios. ¿Sabe que algo que comprendí en mi camino, en este recorrido, en este tiempo que estoy en la iglesia? Y es una realidad. Que hasta donde nosotros vamos a luchar, hasta donde nuestras fuerzas lleguen. Pero cuando ya no podamos, ese significa que Dios seguirá, Dios está teniendo el control, Dios va a seguir peleando, porque donde tú terminas, Dios comienza.